Habría sido difícil determinar con precisión las causas que habían hecho surgir en la cabeza trastornada de Katerina Ivanovna la idea de aquella comida absurda. Efectivamente, en ella se habían consumido poco menos que 10 de los 20 rublos y pico dados por Raskolnikov para el entierro de Marmeladov. Es posible que Katerina Ivanovna se considerara obligada a honrar la memoria del difunto como era debido, a fin de que todos los inquilinos, y Amalia Ivanovna en particular, supieran que él no era ni mucho menos peor que los demás, sino incluso quizá bastante mejor, y que nadie tenía derecho a mirarla por encima del hombro. Quizá la razón más poderosa se debiera al particular orgullo de los pobres, a consecuencia del cual, en determinadas ceremonias públicas, ineludibles en nuestro modo de vivir, muchos de ellos sacan fuerzas de flaqueza y gastan el último copec ahorrado para no ser menos que los otros y para que esos otros no tengan motivo de criticarlos. Es más que probable también que Katerina Ivanovna, precisamente en aquella ocasión, en el momento en que, al parecer, se encontraba abandonada por todo el mundo, deseara mostrar a aquellos insignificantes y ruines inquilinos que ella no solo sabía vivir y tener invitados, sino que, además, no había sido educada para la vida que llevaba. Al contrario, se había educado en la noble casa, puede decirse, incluso aristocrática, de un coronel, y de ningún modo se había preparado para fregar el suelo y lavar por la noche los trapos de sus hijos. Estos paroxismos de orgullo y vanidad que se dan a veces en las personas más pobres y avasalladas llegan a convertirse en ciertos momentos en una necesidad irritante e irresistible. Añádase a esto que Katerina Ivanovna no era de las subyugadas. Las circunstancias podían acabar con ella, pero no avasallarla moralmente. Es decir, no era posible asustarla y doblegar su voluntad. Además, Sonieshka tenía razones más que suficientes para decir que Katerina Ivanovna perdía el juicio. Ciertamente, no era posible afirmarlo de una manera positiva y total, mas en los últimos tiempos, durante el último año, su pobre cabeza había sufrido demasiado para que, por lo menos parcialmente, no se le debilitara. La fuerte progresión de la tisis, según dicen los médicos, también contribuye a perturbar las facultades mentales. No había vinos en gran abundancia y de marcas variadas, ni tampoco madera. Afirmado así sería una exageración, pero la bebida no faltaba. Se había servido vodka, ron y oporto de malísima calidad, aunque en cantidad suficiente. En cuanto a los manjares, aparte el cutiá, nota 1, papilla de miel o arroz con pasas que se toma cuando se celebran funerales. Vuelta al texto. Había 3 o 4 platos, entre ellos hojuelas, procedentes de la cocina de Amalia Ivanovna. Prepararon, además, 2 samovares para el té al final de la comida y el ponche. Las compras las había hecho la propia Katerina Ivanovna con la ayuda de un inquilino, un pobre polaco que se hospedaba, Dios sabe por qué, en casa de la señora Lippevechsel, el cual se ofreció enseguida a Katerina Ivanovna para hacerle los recados, y se había pasado el día anterior y aquella mañana echando el bofe con la lengua fuera y, al parecer, haciendo lo posible para que se notara esta última circunstancia.
Por cualquier pequeñez corría a ver a la propia Katerina Ivanovna. La estuvo buscando incluso en el mercado cubierto, llamándola sin cesar señora oficiala, y acabó haciéndosele insoportable, a pesar de que al principio decía ella que sin aquel hombre, servicial y generoso, habría estado perdida. Era propio del carácter de Katerina Ivanovna atribuir enseguida a una persona, cuando la conocía, las mejores cualidades del mundo, elogiarla de tal modo que, a veces, hasta la dejaba confusa. Ideaba en loor de ella diversas circunstancias totalmente imaginarias, y lo hacía creyendo sinceramente y de corazón que las cosas eran tal como ella contaba. Luego, de pronto, se sentía decepcionada y despedía a gritos y empujones a aquella persona ante la cual unas horas antes aún se inclinaba reverente. Por naturaleza tenía un carácter burlón, alegre y pacífico. Los fracasos y desgracias incesantes la habían llevado a desear y exigir furiosamente que todo el mundo viviera en paz y alegría y que no se atreviera nadie a vivir de otro modo, de suerte que la menor disonancia en la vida, el más pequeño fracaso, la ponían inmediatamente poco menos que fuera de sí, hecha un basilisco. Después de las más risueñas esperanzas e ilusiones, comenzaba a maldecir su destino, a romper y tirar lo que tenía al alcance de la mano y a golpearse la cabeza contra la pared. También Amalia Ivanovna había adquirido de pronto, sin que nadie supiera por qué, singular importancia e insólito respeto a los ojos de Katerina Ivanovna. La única razón consistía, quizá, en el hecho de que se había decidido celebrar aquella comida y Amalia Ivanovna ofreció su ayuda cordialmente. Fue ella quien se encargó de poner la mesa, de encontrar manteles, vajilla, etc., y de preparar la comida en su cocina. Al irse al cementerio, Katerina Ivanovna la había dejado encargada de todo. En efecto, todo estaba preparado sin olvidar detalle. La mesa estaba puesta hasta con bastante limpieza. Los platos, los tenedores, los cuchillos, las copas, los vasos y las tazas eran, naturalmente, de diversos juegos, de distintas formas y tamaños, y habían sido prestados por distintos inquilinos. Pero a una hora determinada todo estaba en su sitio. Amalia Ivanovna, comprendiendo que había cumplido su misión a las 1000 maravillas, recibió a los que regresaban del cementerio con cierta sensación de orgullo. Iba endomingada, llevaba un vestido negro y nuevas cintas negras en la cofia. Aquel orgullo, perfectamente justificado, desagradó a Katerina Ivanovna. Como si no hubiéramos sido capaces de preparar la mesa sin Amalia Ivanovna. Tampoco le gustó la cofia con las nuevas cintas. Esta estúpida alemana quiere pavonearse de que es la patrona y por caridad se ha decidido a ayudar a unos inquilinos pobres. Por caridad. No faltaba más que esto. En casa del papá de Katerina Ivanovna, el cual fue coronel y por poco llega a gobernador, la mesa se servía a veces para 40 personas, de modo que ni en la cocina habrían dejado entrar a una Amalia Ivanovna o, mejor dicho, Lyudvigovna. De todos modos, Katerina Ivanovna decidió no manifestar por de pronto lo que sentía, si bien resolvió en el fondo de su corazón que aquel mismo día
sin falta, bajaría los humos a Amalia Ivanovna y le recordaría cuál era su verdadero lugar. De lo contrario, Dios sabía lo que iba aquella a figurarse. De momento se limitó a tratarla con frialdad. Otro contratiempo había contribuido en parte a irritar a Katerina Ivanovna. De los inquilinos invitados a los funerales no había acudido casi ninguno, aparte el polaco, quien se las arregló para acudir también al cementerio. A la comida se presentaron los inquilinos más insignificantes y pobres, muchos de ellos sin cuidar de su aspecto. Total, lo peor. Los más respetables y de edad más avanzada, como si se hubieran puesto de acuerdo, faltaron. No se había presentado, por ejemplo, Piotr Petrovich Lushin, el más importante, por así decirlo, de los inquilinos. El caso era que Katerina Ivanovna había tenido tiempo el día anterior de comunicar a todo el mundo, es decir, a Amalia Ivanovna, a Polieshka, a Sonia y al polaco, que Piotr Petrovich era un hombre muy noble y muy magnánimo, con extraordinarias relaciones y bienes de fortuna, antiguo amigo de su primer marido, persona que frecuentaba la casa de su padre, el de Katerina Ivanovna, y que había prometido poner en juego todos los medios para lograr para Katerina Ivanovna una buena pensión. Indicaremos aquí que si Katerina Ivanovna se vanagloriaba de tener algún conocido con excelentes relaciones y bienes de fortuna, lo hacía sin ningún interés personal, sin ningún cálculo egoísta, movida, por así decirlo, por la magnanimidad de su corazón, por el mero placer de alabar y conferir aún más valor a la persona elogiada. Probablemente, tomando el ejemplo de Lushin, dejó de presentarse también ese miserable de Lebeziatnikov. Pero, ¿qué se habrá figurado este? A este se le ha invitado solo por caridad y aún porque vive en la misma habitación que Piotr Petrovich, de quien es conocido, y habría sido de muy mal efecto no invitarle. Tampoco acudieron una dama de buenas maneras y su hija, doncella de edad madura, las cuales, aunque solo llevaban unas 2 semanas en habitaciones alquiladas a Amalia Ivanovna, se habían quejado varias veces del ruido y de los gritos que procedían de la habitación de los Marmeladov, sobre todo cuando el difunto regresaba borracho. De estas protestas, como es natural, tenía noticia Katerina Ivanovna por la propia Amalia Ivanovna, la cual, cuando reñían, la amenazaba con ponerla en la calle con su familia y gritaba a todo pulmón que molestaban a nobles inquilinos a quienes no llegan ni a la suela de los zapatos. Katerina Ivanovna había tenido interés en invitar a la dama y a su hija, a las cuales no llegaba ni a la suela de los zapatos, con tanto mayor motivo cuanto que, hasta entonces, la dama pasaba por su lado sin mirarla cuando casualmente se encontraban. Así sabría la dama que Katerina Ivanovna tiene ideas y sentimientos más nobles y que invita sin acordarse del mal que le hayan hecho, y también para que madre e hija vieran que ella, Katerina Ivanovna, estaba acostumbrada a vivir de otro modo. De ello pensaba hablarles sin falta en torno a la mesa, así como de que su difunto papá estuvo a punto de ser gobernador, a la vez que aludiría, indirectamente, a que no había motivo para que no la miraran al encontrarse, lo cual era estúpido. No acudió tampoco el gordo teniente coronel, en realidad capitán de Estado Mayor retirado, pero resultó que no le llevaban las piernas desde la mañana anterior
En una palabra, solo se presentaron el polaco, un oficinista enclenque, con la cara llena de barros y un frac ceboso que despedía un olor repugnante y no decía una palabra, un viejo sordo y casi ciego, en otro tiempo empleado de correos y a quien, desde tiempos inmemoriales, sin que se supiera por qué, alguien le abonaba el hospedaje en casa de Amalia Ivanovna. Se presentó también un teniente retirado, borracho, que en realidad no era más que un funcionario de intendencia, el cual entró riendo indecorosamente y, figúrese usted, sin chaleco. Hubo uno que se sentó a la mesa sin saludar siquiera a Katerina Ivanovna y otro, a falta de traje, se presentó con un batín, mas aquello resultaba hasta tal punto irrespetuoso que, tras no pocos esfuerzos, Amalia Ivanovna y el polaco lograron echarle. Por otra parte, el polaco trajo consigo a dos compatriotas que no habían vivido nunca en casa de Amalia Ivanovna y a quienes hasta entonces nadie había visto en la casa. Todo ello irritó muy desagradablemente a Katerina Ivanovna. ¿Para quién se han hecho estos preparativos? Para que hubiera más sitio. Hasta colocaron a los pequeños fuera de la mesa, y ocupaba toda la habitación, en un extremo, en torno a un baúl. A los dos pequeños los pusieron en un banco, y Polieshka, como era mayorcita, debía vigilarlos, darles de comer y limpiarles las narices, como a los hijos de casa noble. En una palabra, Katerina Ivanovna, a pesar suyo, se vio obligada a recibir con redoblada gravedad y hasta con altivez a aquella gente. Los invitó con cierto empaque a tomar asiento a la mesa, reservando para algunos las miradas más severas, considerando, no se sabe por qué motivo, que quien debía responder de las ausencias era Amalia Ivanovna. Se puso a tratarla con notoria displicencia, cosa que Amalia Ivanovna notó enseguida y se molestó en extremo. Tal comienzo no auguraba nada bueno. Por fin se sentaron. Raskolnikov entró casi en el mismo momento en que regresaban del cementerio. Katerina Ivanovna se alegró lo indecible al verle. En primer lugar, porque él era el único huésped ilustrado de los presentes y, como era sabido, se preparaba para ocupar una cátedra dentro de 2 años en la Universidad de Petersburgo. En segundo lugar, porque Raskolnikov inmediatamente se disculpó, muy cortés, de no haber podido asistir a los funerales a pesar de sus buenos deseos. Katerina Ivanovna no le dejó de la mano, lo hizo sentar a la mesa, a su izquierda. A su derecha se sentaba Amalia Ivanovna, y a pesar de su preocupación constante para que la comida se sirviera bien y bastara para todos, a pesar de la tos que la martirizaba, obligándola a interrumpir la conversación a cada momento, sofocándola, ello le ocurría más que nunca los 2 últimos días. Se dirigía sin cesar a Raskolnikov en voz baja, desahogando así sus penas. Dándole cuenta de su justa indignación, se trocaba en risas y expresiones de mofa, jocosas e irrefrenables, a costa de los invitados reunidos, sobre todo de la patrona. De todo tiene la culpa esa urraca. Ya comprende usted a quién me refiero. A ella. Y Katerina Ivanovna le hacía un signo con la cabeza indicando a la patrona. Mírela, ha abierto los ojos como una lechuza. Adivina que hablamos de ella. No puede comprender lo que decimos y por eso pone así los ojos. ¡Uf, qué lechuza!
¿Y qué se propone con la cofia? ¿Lo ha notado usted? Quiere que la tengan por protectora mía y consideren que me honra mucho con su presencia. Le he rogado, como se ruega a una persona formal, que invitara a la mejor gente, y en particular a los conocidos del difunto. Y ya ve usted a quienes me ha traído, a unos payasos, a unos apestosos. Fíjese en ese de cara sucia, parece un calandrajo sobre dos patas. Y esos raquíticos polacos, nadie les había visto nunca, yo tampoco. ¿A qué han venido?, pregunto yo. Ahí están, sentaditos uno al lado del otro. ¡El señor polaco!, gritó dirigiéndose a uno de ellos. Ya se ha servido hojuelas, sírvase más. Beba cerveza, beba. ¿No quiere vodka? Fíjese, se ha levantado, se inclina saludándome. Fíjese, pobrecitos, debían de estar completamente hambrientos. No importa que se harten, por lo menos no arman escándalo, solo que, la verdad, temo por las cucharitas de plata de la patrona. Amalia Ivanovna se volvió hacia ella hablando casi en voz alta. Si se pierde alguna de sus cucharitas, no respondo. La advierto con anticipación. Estalló en una nueva carcajada, dirigiéndose otra vez a Raskolnikov, señalando a la patrona con la cabeza y alegrándose de su salida. No me ha comprendido, tampoco esta vez me ha comprendido. Se ha quedado con la boca abierta. Mírela, es una lechuza, una verdadera lechuza, un mochuelo con cintas nuevas. Su risa se transformó en un insoportable acceso de tos que se prolongó 5 minutos. Quedaron en el pañuelo unas manchas de sangre y aparecieron en la frente unas gotitas de sudor. Katerina Ivanovna mostró la sangre a Raskolnikov sin decir nada. Mas, apenas hubo recobrado el aliento, volvió a hablarle en voz baja y con inusitada animación, mientras se le cubrían las mejillas de manchas rojas. Verá, le había confiado la delicada misión de invitar a la dama y a su hija. Sabe de quiénes hablo, ¿verdad? Había que proceder con el mayor tacto. Era necesario obrar con mucha cautela, y lo ha hecho de tal modo que esa estúpida recién llegada a Petersburgo, esa asquerosa cargada de orgullo, esa insignificante provinciana, esa viuda de un comandante que ha venido a hacer gestiones para que le concedan una pensión, que se pasa el día en las antesalas, que a los 55 años se tiñe el pelo, se pone polvos y se pinta, lo sabe todo el mundo. Esa asquerosa no solo no se ha dignado presentarse, sino que ni siquiera ha mandado disculpas por no poder venir como, en estos casos, exigen las reglas de la educación más elemental. Lo que no puedo comprender es por qué no ha venido tampoco Piotr Petrovich, pero ¿dónde está Sonia? ¿A dónde ha ido? Ah, por fin, aquí está. ¿A dónde habías ido, Sonia? Es raro que seas tan poco puntual en los funerales de tu padre. Rodion Romanovich, hágale sitio a su lado. Aquí está tu sitio, Sonieshka. Toma lo que te apetezca. Sírvete un poco de carne con gelatina, es mejor. Ahora van a traer hojuelas. A los niños ya les han dado. Polieshka, no falta nada ahí. Bueno, está bien. Sé juiciosa, Liena. Y tú, Kolya, no muevas las piernas de ese modo.
Siéntate como un niño de casa noble. ¿Qué dices, Sonieshka? Sonia se apresuró a comunicarle el encargo de Piotr Petrovich, de modo que todos pudieran oírla, empleando las expresiones más respetuosas, añadiendo algunas incluso de su cosecha y redondeándolas aún más. Añadió que Piotr Petrovich le había rogado comunicar, especialmente a Katerina Ivanovna, que acudiría a verla tan pronto pudiera para hablar con ella de cuestiones de intereses y ponerse de acuerdo acerca de lo que debía hacerse en adelante, etc. A Sonia le constaba que de aquel modo sosegaría y tranquilizaría a Katerina Ivanovna, la halagaría y, sobre todo, que su amor propio quedaría satisfecho. Se sentó al lado de Raskolnikov, al que saludó a la ligera. Le lanzó una breve mirada llena de curiosidad, pero durante el tiempo restante pareció que Sonia evitaba mirarle y hablar con él. Habríase dicho que estaba distraída, si bien miraba fijamente a Katerina Ivanovna para acertar a complacerla. Ni ella ni Katerina Ivanovna iban de luto, por carecer de vestido adecuado. Sonia llevaba uno de color canela, oscuro, y Katerina Ivanovna el único que tenía, de percal, también oscuro, a rayas. Las palabras transmitidas en nombre de Piotr Petrovich surtieron beneficioso influjo. Después de haber escuchado con gravedad a Sonia, Katerina Ivanovna, con el mismo aire de importancia, preguntó por la salud de Piotr Petrovich. Luego, inmediatamente y poco menos que en voz alta, musitó al oído de Raskolnikov que para un hombre tan respetable e importante como Piotr Petrovich realmente habría resultado un poco chocante encontrarse con una compañía tan singular, a pesar de la mucha fidelidad que guardaba a la familia de ella y a la antigua amistad que le había unido con su padre. Comprenda, pues, Rodion Romanovich, por qué le agradezco tanto que no haya despreciado mi hospitalidad, ni siquiera en estas circunstancias. Añadió casi en voz alta: estoy convencida de que sólo la especial amistad que a usted le unía con mi pobre difunto marido le ha impulsado a mantener su palabra. Después volvió a mirar a sus invitados con una actitud llena de orgullo y dignidad, y de súbito, con singular solicitud, preguntó gritando al anciano sordo, sentado en el otro extremo de la mesa: ¿no quiere más carne asada? ¿Le han servido oporto? El viejo no contestó. Tardó un buen rato en entender lo que le preguntaban, a pesar de que sus vecinos de mesa, tomándolo a broma, procurasen hacérselo comprender. El viejo no hacía sino mirar en torno suyo abriendo la boca, lo cual avivaba más aún la hilaridad general. Vaya alcornoque, mírenlo, mírenlo, ¿a qué le han traído? Por lo que toca a Piotr Petrovich, siempre he creído en él. Prosiguió Katerina Ivanovna hablando con Raskolnikov, y claro está que no se parece en nada. Bruscamente, en alta voz y con aspecto severísimo, se dirigió a Maria Ivanovna, por lo que ésta se quedó incluso intimidada. No se parece a esas entarascadas suyas a las que en casa de mi papá no habrían tomado ni como cocineras, y mi difunto marido, de haberlas recibido, llevado de su infinita bondad, les habría hecho un gran honor. Sí, le gustaba beber, eso sí, vaya si empinaba el codo, gritó de pronto el intendente retirado,
echándose entre pecho y espalda la 12ª copa de vodka. Mi difunto marido tenía esa debilidad, es cierto, todos lo saben, replicó como si la hubieran pinchado Katerina Ivanovna, pero era un hombre bueno y noble, amante de su familia y respetuoso con ella. Lo malo era que, llevado por su bondad, pusiera excesiva confianza en toda clase de gente depravada. Y sabe Dios con quién no bebía, con gente que no valía ni lo que la suela de los zapatos que él llevaba. Figúrese, Rodion Romanovich, encontramos en su bolsillo un gallito de alayú. Iba borracho como una cuba y se acordaba de los niños. «¡Un gallito! ¡Ha dicho un gallito!», gritó el señor intendente. Katerina Ivanovna no se dignó contestarle. Había quedado pensativa y suspiró profundamente. «Usted pensará, como todos, que fui excesivamente severa con él», prosiguió dirigiéndose a Raskolnikov. «Pero no es así. Él me respetaba mucho, mucho. Era un alma de Dios. A veces daba tanta pena cuando, sentado en un rincón, me miraba con sus ojos bondadosos y tristes. Me daba tanta lástima que me entraban ganas de arrullarle. Pero luego pensaba, si le mimas, volverá a emborracharse. Solo siendo muy severa podía contenerle un poco. Sí, tirándole muy a menudo de los cabellos, replicó de nuevo el intendente y se trincó otra copita de vodka. Algunos estúpidos habría que tratarlos no a estirones de cabellos, sino a escobazos. Y no me refiero al difunto ahora, profirió indignada Katerina Ivanovna. Las manchas rojas de las mejillas se le ponían cada vez más subidas de color. El pecho se le agitaba. Estaba a punto de estallar en alguna de sus escenas. Algunos invitados se reían. Por lo visto, a muchos les gustaba aquello. Empezaron a azuzar al intendente. Le dijeron unas palabras al oído. Estaba claro que querían gresca. «Permítame que le pregunte a quién se refería», comenzó a decir el intendente. «¿A quién se destinaban las palabras que ahora...? Dejémoslo, es una tontería. Una viuda, sin marido, la perdono, basta». Y otra vez vació la copa de vodka. Raskolnikov escuchaba en silencio, con una sensación de repugnancia. Solo por delicadeza y por no disgustar a Katerina Ivanovna, probaba lo que ésta le ponía a cada momento en el plato. Tenía la vista fija en Sonia, que estaba cada vez más inquieta y preocupada. También ella presentía que la comida no tendría buen fin y observaba con terror que Katerina Ivanovna estaba cada vez más irritada. Sonia no desconocía que la principal causa de que las dos damas venidas de provincias hubiesen rechazado despectivamente la invitación de Katerina Ivanovna era ella, Sonia. Había oído decir a Amalia Ivanovna que la madre hasta se había sentido ofendida por la invitación y había replicado que ¿cómo podía permitir que su hija se sentara al lado de aquella moza? Sonia barruntaba que aquello había llegado a oídos de Katerina Ivanovna. Sabía que una ofensa inferida a ella, a Sonia, para Katerina Ivanovna era más grave que si la ofendieran a ella misma, a sus hijos, a su padre. En suma, era una ofensa mortal.
Katerina Ivanovna no iba a sosegarse mientras no demuestre a esas entarascadas lo que las dos son, etc. Como aposta alguno de los invitados desde el otro extremo de la mesa, hizo llegar a Sonia un plato con 2 corazoncitos amasados con miga de pan negro, atravesados por una flecha. Katerina Ivanovna se sulfuró y enseguida dijo, de modo que la oyeran en el otro extremo de la mesa, que quien había enviado aquello era, naturalmente, un asno borracho. Amalia Ivanovna, presintiendo a sí mismo que no se avecinaba nada bueno y, al mismo tiempo, ofendida hasta el fondo del alma por la altanería de Katerina Ivanovna, quiso distraer el desagradable estado de ánimo de los reunidos. Con tal fin y al mismo tiempo para granjearse mayor consideración a los ojos de los presentes, empezó a contar sin más ni más que un conocido suyo, Karl, el de la farmacia, iba en coche una noche y el cochero quería matarle y Karl suplicaba que no lo matase. Lloró y se cruzó de brazos y se asustó y por el miedo atravesó el corazón. Katerina Ivanovna, aunque se sonrió, comentó enseguida que Amalia Ivanovna no debía comentar anécdotas en ruso porque no lo hablaba bien. Amalia Ivanovna aún se sintió más agraviada y repuso que su Vater aus Berlin, Nota 1. Padre de Berlín en alemán en el original, vuelta al texto, era un hombre muy importante, mucho, y que estaba todo el día paseando las manos por los bolsillos. Katerina Ivanovna, que tenía la risa a flor de labio, no pudo contenerse y estalló en una enorme carcajada, de modo que Amalia Ivanovna comenzó a perder la poca paciencia que le quedaba y apenas logró dominarse. «¡Qué lechuza está hecha!», exclamó Katerina Ivanovna, casi regocijada, dirigiéndose a Raskolnikov. «Quería decir que se pasaba el día paseando con las manos en los bolsillos y ha dicho que se pasaba el día paseando las manos por los bolsillos». Ha observado Rodion Romanovich que los extranjeros que viven en Petersburgo, sobre todo alemanes, y que no sabemos de dónde vienen, son todos más tontos que nosotros. ¿Acaso se puede decir que Karl, el de la farmacia, por el miedo atravesó el corazón? Y que ese Karl mocoso, en vez de atar al cochero, cruzó los brazos y lloró y suplicó mucho. ¡Ah, la boba! Se figura que eso es muy enternecedor y no se da cuenta de que es una borrega. Para mí que ese intendente borracho es mucho más listo que ella. Por lo menos se ve bien claro que es un juerguista, un borracho perdido. Pero esos alemanes se las dan de personas importantes y serias. Ahí la tiene, con los ojos de mochuelo. Se enfada. Alegre como estaba, Katerina Ivanovna se puso a hablar, muy animada, de varias cosas, y de súbito empezó a contar que, con la pensión que le estaban gestionando, fundaría un colegio para jóvenes de la nobleza en T, su ciudad natal. Katerina Ivanovna aún no había hablado de ello con Raskolnikov y se entusiasmó pronto contando con detalles sus seductores proyectos. De súbito apareció en sus manos, sin que se supiera cómo, el diploma con distinción meritoria de que había hablado a Raskolnikov el difunto Marmeladov, al contarle en la taberna que Katerina Ivanovna, su esposa, al finalizar sus estudios en el instituto,
había bailado envuelta en un chal ante el gobernador y otras personalidades. Por lo visto, el diploma con distinción meritoria serviría para demostrar que Katerina Ivanovna tenía derecho a fundar un colegio. Pero Katerina Ivanovna lo había tomado consigo sobre todo para dar una lección a las dos damas entarascadas si asistían a la comida y para revelarles con claridad que Katerina Ivanovna procedía de buena familia, por no decir de una casa aristocrática. Era hija de coronel y sin duda bastante mejor que algunas aventureras que tanto abundan en los últimos tiempos. El diploma pasó de mano en mano entre los invitados borrachos, a lo que Katerina Ivanovna no se opuso, porque en él se indicaba realmente en toutes lettres, nota 1, en todas las letras, en francés en el original, vuelta al texto, que era hija de un consejero de la corte y caballero, lo cual casi equivalía a hija de coronel. Enardecida, Katerina Ivanovna se extendió en detalles acerca de su futura existencia, magnífica y sosegada en té, de los profesores del gimnasio a quienes invitaría para que dieran clase en su colegio, de un honorable anciano, el francés Mangot, que había enseñado su lengua a la propia Katerina Ivanovna en el instituto. Seguía viviendo en la ciudad de T y con toda probabilidad accedería a dar clases sin ser exigente en los honorarios. Habló, al fin, de Sonia, que iría a T con Katerina Ivanovna, a la cual ayudaría en todo. En aquel momento alguien dejó escapar una risita al extremo de la mesa. Katerina Ivanovna, aunque se esforzó por tomar una actitud despectiva hacia ella e hizo ver que la ignoraba, elevó la voz y se puso a hablar con vehemencia de las capacidades indudables de Sofía Semyonovna para servirle de ayudante, de su modestia, de su paciencia, de su espíritu de sacrificio, de su nobleza y de su educación. Y al decirlo dio unas palmaditas a las mejillas de Sonia y, levantándose, le estampó 2 sonoros besos. Sonia se puso como una amapola y Katerina se echó a llorar, a la vez que se decía para sí que era una tonta con los nervios destrozados, que estaba demasiado emocionada. Era hora de terminar, que se había acabado la comida y que estaría bien servir el té. En aquel mismo instante, Amalia Ivanovna, definitivamente ofendida por no haber podido participar en la conversación y porque no le escuchaban cuando decía alguna cosa, decidió hacer un último intento y con disimulado resentimiento se atrevió a comunicar a Katerina Ivanovna una observación sumamente práctica y plena de buen sentido, y era que en la futura pensión debería cuidarse mucho de que las jóvenes llevasen siempre ropa interior, dievasche, limpia, y deberá haber una dama de confianza, diedam, que se encargue de la ropa, y otra para que las jóvenes pensionistas no lean por la noche a escondidas ninguna novela. Katerina Ivanovna, que tenía los nervios destrozados, estaba muy cansada y harta de la reunión. Hizo callar enseguida a Amalia Ivanovna, replicándole que decía tonterías y que no entendía nada, que quien cuidaba de Dievasche era la ropera y no la directora de un colegio para jóvenes de la nobleza,
En lo tocante a la lectura de novelas, lo que decía era una falta de tacto, por lo que le rogaba tuviera la bondad de callar. Amalia Ivanovna se sulfuró y, sin disimularlo, indicó que solo había deseado su bien y que le había deseado mucho y mucho bien, y que ella, Katerina Ivanovna, por el cuarto hacía mucho que no pagaba. Geld. Nota 1. Dinero, en alemán en el original, vuelta al texto. Katerina Ivanovna le bajó los humos, diciéndole que mentía cuando aseguraba que había deseado su bien, porque el día anterior, cuando el difunto yacía aún en la mesa, ella, Amalia Ivanovna, la atormentó pidiéndole que pagara el cuarto. A ello replicó Amalia Ivanovna con mucha lógica que había invitado a las dos damas, pero que éstas no habían venido porque son nobles y no podían ir a casa de una dama que no lo era. Katerina Ivanovna objetó, subrayándolo, que como era una asquerosa, no podía juzgar acerca de lo que era una verdadera nobleza. Amalia Ivanovna no se mordió la lengua y declaró que su Vater aus Berlin era un hombre muy importante, mucho, y que se pasaba el día paseando las manos por los bolsillos y hacía siempre puf, puf, para dar una imagen más real de cómo era su Vater. Amalia Ivanovna se levantó de la silla, se puso las dos manos en los bolsillos, hinchó los carrillos y empezó a proferir con la boca unos sonidos parecidos a puf, puf, mientras los inquilinos se reían a carcajada limpia y animaban adrede a Amalia Ivanovna, previniendo que la agarrada era inminente. Katerina Ivanovna no pudo contenerse más y al instante soltó, en voz bien alta, para que todos lo oyeran bien, que Amalia Ivanovna quizá no había tenido Vater y que era tal vez sencillamente una borrachina finlandesa de Petersburgo que probablemente había estado antes de cocinera en alguna parte y quién sabe si no de algo peor. Amalia Ivanovna se puso colorada como un cangrejo y chilló fuera de sí que a lo mejor era Katerina Ivanovna la que no había tenido padre, pero que ella tuvo su Vater aus Berlin, que llevaba una levita larga y siempre hacía puf, puf, puf. Katerina Ivanovna repuso despectiva que el mundo entero sabía cuál era su origen y que en aquel diploma con distinción meritoria se decía en letras impresas que su padre era coronel, que el padre de Amalia Ivanovna, si es que había tenido algún padre, sería algún finlandés de Petersburgo que vendía leche, y lo más probable era que no tuviera padre, pues todavía no se sabía cuál era el patronímico de Amalia Ivanovna. Ivanovna o Lyudvigovna. Entonces, Amalia Ivanovna, definitivamente enfurecida, se puso a dar puñetazos sobre la mesa y a gritar que se llamaba Amal Iván y no Lyudvigovna, que su Vater se llamaba Johann y fue Bürgermeister, nota 1, alcalde en alemán en el original, vuelta al texto, y que el padre de Katerina Ivanovna nunca fue Bürgermeister. Katerina Ivanovna se levantó de la silla y muy severa, con voz sosegada, aunque pálida y jadeando, le advirtió que si se atrevía, aunque solo fuera una vez más, a colocar en un mismo nivel a su ruin Vater con el suyo, le arrancaría la cofia de la cabeza y la pisotearía. Al oír esto,
Amalia Ivanovna se puso a correr por la habitación, gritando con todas sus fuerzas que era la dueña y que Katerina Ivanovna saliera de la casa inmediatamente. Luego se precipitó a recoger las cucharitas de plata. Hubo gritos y escándalo. Los niños rompieron a llorar. Sonia quiso detener a Katerina Ivanovna, pero cuando Amalia Ivanovna dijo a gritos unas palabras aludiendo al carnet amarillo, Katerina Ivanovna dio un empellón a Sonia y se abalanzó sobre Amalia Ivanovna para poner en práctica su amenaza sobre la cofia. En aquel mismísimo instante se abrió la puerta y en el umbral apareció de improviso Piotr Petrovich Lushin. De pie, pasó revista con severa mirada a los reunidos. Katerina Ivanovna corrió hacia él. Sin falta, bajaría los humos a Amalia Ivanovna y le recordaría cuál era su verdadero lugar. De lo contrario, Dios sabía lo que iba aquella a figurarse. De momento se limitó a tratarla con frialdad. Otro contratiempo había contribuido en parte a irritar a Katerina Ivanovna. De los inquilinos invitados a los funerales no había acudido casi ninguno, aparte el polaco, quien se las arregló para acudir también al cementerio. A la comida se presentaron los inquilinos más insignificantes y pobres, muchos de ellos sin cuidar de su aspecto. Total, lo peor. Los más respetables y de edad más avanzada, como si se hubieran puesto de acuerdo, faltaron. No se había presentado, por ejemplo, Piotr Petrovich Lushin, el más importante, por así decirlo, de los inquilinos. El caso era que Katerina Ivanovna había tenido tiempo el día anterior de comunicar a todo el mundo, es decir, a Amalia Ivanovna, a Polieshka, a Sonia y al polaco, que Piotr Petrovich era un hombre muy noble y muy magnánimo, con extraordinarias relaciones y bienes de fortuna, antiguo amigo de su primer marido, persona que frecuentaba la casa de su padre, el de Katerina Ivanovna, y que había prometido poner en juego todos los medios para lograr para Katerina Ivanovna una buena pensión. Indicaremos aquí que si Katerina Ivanovna se vanagloriaba de tener algún conocido con excelentes relaciones y bienes de fortuna, lo hacía sin ningún interés personal, sin ningún cálculo egoísta, movida, por así decirlo, por la magnanimidad de su corazón, por el mero placer de alabar y conferir aún más valor a la persona elogiada. Probablemente, tomando el ejemplo de Lushin, dejó de presentarse también ese miserable de Lebeziatnikov. Pero, ¿qué se habrá figurado este? A este se le ha invitado solo por caridad y aún porque vive en la misma habitación que Piotr Petrovich, de quien es conocido, y habría sido de muy mal efecto no invitarle. Tampoco acudieron una dama de buenas maneras y su hija, doncella de edad madura, las cuales, aunque solo llevaban unas 2 semanas en habitaciones alquiladas a Amalia Ivanovna, se habían quejado varias veces del ruido y de los gritos que procedían de la habitación de los Marmeladov, sobre todo cuando el difunto regresaba borracho. De estas protestas, como es natural, tenía noticia Katerina Ivanovna por la propia Amalia Ivanovna, la cual, cuando reñían, la amenazaba con ponerla en la calle con su familia y gritaba a todo pulmón que molestaban a nobles inquilinos a quienes no llegan ni a la suela de los zapatos. Katerina Ivanovna había tenido interés en invitar a la dama y a su hija,
a las cuales no llegaba ni a la suela de los zapatos, con tanto mayor motivo cuanto que, hasta entonces, la dama pasaba por su lado sin mirarla cuando casualmente se encontraban. Así sabría la dama que Katerina Ivanovna tiene ideas y sentimientos más nobles y que invita sin acordarse del mal que le hayan hecho, y también para que madre e hija vieran que ella, Katerina Ivanovna, estaba acostumbrada a vivir de otro modo. De ello pensaba hablarles sin falta en torno a la mesa, así como de que su difunto papá estuvo a punto de ser gobernador, a la vez que aludiría, indirectamente, a que no había motivo para que no la miraran al encontrarse, lo cual era estúpido. No acudió tampoco el gordo teniente coronel, en realidad capitán de Estado Mayor retirado, pero resultó que no le llevaban las piernas desde la mañana anterior. Lechuza. ¿Y qué se propone con la cofia? ¿Lo ha notado usted? Quiere que la tengan por protectora mía y consideren que me honra mucho con su presencia. Le he rogado, como se ruega a una persona formal, que invitara a la mejor gente, y en particular a los conocidos del difunto. Y ya ve usted a quienes me ha traído, a unos payasos, a unos apestosos. Fíjese en ese de cara sucia, parece un calandrajo sobre dos patas. Y esos raquíticos polacos, nadie les había visto nunca, yo tampoco. ¿A qué han venido?, pregunto yo. Ahí están, sentaditos uno al lado del otro. ¡El señor polaco!, gritó dirigiéndose a uno de ellos. Ya se ha servido hojuelas, sírvase más. Beba cerveza, beba. ¿No quiere vodka? Fíjese, se ha levantado, se inclina saludándome. Fíjese, pobrecitos. Debían de estar completamente hambrientos. No importa que se harten, por lo menos no arman escándalo, solo que, la verdad, temo por las cucharitas de plata de la patrona. Amalia Ivanovna se volvió hacia ella hablando casi en voz alta. Si se pierde alguna de sus cucharitas, no respondo. La advierto con anticipación. Estalló en una nueva carcajada, dirigiéndose otra vez a Raskolnikov, señalando a la patrona con la cabeza y alegrándose de su salida. No me ha comprendido, tampoco esta vez me ha comprendido. Se ha quedado con la boca abierta. Mírela, es una lechuza, una verdadera lechuza, un mochuelo con cintas nuevas. Su risa se transformó en un insoportable acceso de tos que se prolongó 5 minutos. Quedaron en el pañuelo unas manchas de sangre y aparecieron en la frente unas gotitas de sudor. Katerina Ivanovna mostró la sangre a Raskolnikov sin decir nada. Mas, apenas hubo recobrado el aliento, volvió a hablarle en voz baja y con inusitada animación, mientras se le cubrían las mejillas de manchas rojas. Verá, le había confiado la delicada misión de invitar a la dama y a su hija. Sabe de quiénes hablo, ¿verdad? Había que proceder con el mayor tacto. Era necesario obrar con mucha cautela, y lo ha hecho de tal modo que esa estúpida recién llegada a Petersburgo, esa asquerosa cargada de orgullo, esa insignificante provinciana, esa viuda de un comandante que ha venido a hacer gestiones para que le concedan una pensión, que se pasa el día en las antesalas, que a los 55 años se tiñe el pelo, se pone polvos y se pinta,
lo sabe todo el mundo. Esa asquerosa no solo no se ha dignado presentarse, sino que ni siquiera ha mandado disculpas por no poder venir como, en estos casos, exigen las reglas de la educación más elemental. Lo que no puedo comprender es por qué no ha venido tampoco Piotr Petrovich, pero ¿dónde está Sonia? ¿A dónde ha ido? Ah, por fin, aquí está. ¿A dónde habías ido, Sonia? Es raro que seas tan poco puntual en los funerales de tu padre. Rodion Romanovich, hágale sitio a su lado. Aquí está tu sitio, Sonieshka. Toma lo que te apetezca. Sírvete un poco de carne con gelatina, es mejor. Ahora van a traer hojuelas. A los niños ya les han dado. Polieshka, no falta nada ahí. Bueno, está bien. Sé juiciosa, Liena. Y tú, Kolya, no muevas las piernas de ese modo. Habría sido difícil determinar con precisión las causas que habían hecho surgir en la cabeza trastornada de Katerina Ivanovna la idea de aquella comida absurda. Efectivamente, en ella se habían consumido poco menos que 10 de los 20 rublos y pico dados por Raskolnikov para el entierro de Marmelado. Es posible que Katerina Ivanovna se considerara obligada a honrar la memoria del difunto como era debido, a fin de que todos los inquilinos, y Amalia Ivanovna en particular, supieran que él no era ni mucho menos peor que los demás, sino incluso quizá bastante mejor, y que nadie tenía derecho a mirarla por encima del hombro. Quizá la razón más poderosa se debiera al particular orgullo de los pobres, a consecuencia del cual, en determinadas ceremonias públicas, ineludibles en nuestro modo de vivir, muchos de ellos sacan fuerzas de flaqueza y gastan el último copec ahorrado para no ser menos que los otros y para que esos otros no tengan motivo de criticarlos. Es más que probable también que Katerina Ivanovna, precisamente en aquella ocasión, en el momento en que, al parecer, se encontraba abandonada por todo el mundo, deseara mostrar a aquellos insignificantes y ruines inquilinos que ella no solo sabía vivir y tener invitados, sino que, además, no había sido educada para la vida que llevaba. Al contrario, se había educado en la noble casa, puede decirse, incluso aristocrática, de un coronel, y de ningún modo se había preparado para fregar el suelo y lavar por la noche los trapos de sus hijos. Estos paroxismos de orgullo y vanidad que se dan a veces en las personas más pobres y avasalladas llegan a convertirse en ciertos momentos en una necesidad irritante e irresistible. Añádase a esto que Katerina Ivanovna no era de las subyugadas. Las circunstancias podían acabar con ella, pero no avasallarla moralmente. Es decir, no era posible asustarla y doblegar su voluntad. Además, Sonieshka tenía razones más que suficientes para decir que Katerina Ivanovna perdía el juicio. Ciertamente, no era posible afirmarlo de una manera positiva y total, mas en los últimos tiempos, durante el último año, su pobre cabeza había sufrido demasiado para que, por lo menos parcialmente, no se le debilitara. La fuerte progresión de la tisis, según dicen los médicos, también contribuye a perturbar las facultades mentales. No había vinos en gran abundancia y de marcas variadas, ni tampoco madera. Afirmado así sería una exageración, pero la bebida no faltaba. Se había servido vodka, ron y oporto de malísima calidad,
aunque en cantidad suficiente. En cuanto a los manjares, aparte el cutiá, nota 1, papilla de miel o arroz con pasas que se toma cuando se celebran funerales. Vuelta al texto. Había 3 o 4 platos, entre ellos hojuelas, procedentes de la cocina de Amalia Ivanovna. Prepararon, además, 2 samovares para el té al final de la comida y el ponche. Las compras las había hecho la propia Katerina Ivanovna con la ayuda de un inquilino, un pobre polaco que se hospedaba, Dios sabe por qué, en casa de la señora Lippebechsel, el cual se ofreció enseguida a Katerina Ivanovna para hacerle los recados. Y se había pasado el día anterior y aquella mañana echando el bofe con la lengua fuera y, al parecer, haciendo lo posible para que se notara esta última circunstancia. En una palabra, solo se presentaron el polaco, un oficinista enclenque, con la cara llena de barros y un frac ceboso que despedía un olor repugnante y no decía una palabra, un viejo sordo y casi ciego, en otro tiempo empleado de correos y a quien, desde tiempos inmemoriales, sin que se supiera por qué, alguien le abonaba el hospedaje en casa de Amalia Ivanovna. Se presentó también un teniente retirado, borracho, que en realidad no era más que un funcionario de intendencia, el cual entró riendo indecorosamente y, figúrese usted, sin chaleco. Hubo uno que se sentó a la mesa sin saludar siquiera a Katerina Ivanovna y otro, a falta de traje, se presentó con un batín, mas aquello resultaba hasta tal punto irrespetuoso que, tras no pocos esfuerzos, Amalia Ivanovna y el polaco lograron echarle. Por otra parte, el polaco trajo consigo a 2 compatriotas que no habían vivido nunca en casa de Amalia Ivanovna y a quienes hasta entonces nadie había visto en la casa. Todo ello irritó muy desagradablemente a Katerina Ivanovna. ¿Para quién se han hecho estos preparativos? Para que hubiera más sitio. Hasta colocaron a los pequeños fuera de la mesa, y ocupaba toda la habitación, en un extremo, en torno a un baúl. A los 2 pequeños los pusieron en un banco, y Polieshka, como era mayorcita, debía vigilarlos, darles de comer y limpiarles las narices, como a los hijos de casa noble. En una palabra, Katerina Ivanovna, a pesar suyo, se vio obligada a recibir con redoblada gravedad y hasta con altivez a aquella gente. Los invitó con cierto empaque a tomar asiento a la mesa, reservando para algunos las miradas más severas, considerando, no se sabe por qué motivo, que quien debía responder de las ausencias era Amalia Ivanovna. Se puso a tratarla con notoria displicencia, cosa que Amalia Ivanovna notó enseguida y se molestó en extremo. Tal comienzo no auguraba nada bueno. Por fin se sentaron. Raskolnikov entró casi en el mismo momento en que regresaban del cementerio. Katerina Ivanovna se alegró lo indecible al verle. En primer lugar, porque él era el único huésped ilustrado de los presentes y, como era sabido, se preparaba para ocupar una cátedra dentro de 2 años en la Universidad de Petersburgo. En segundo lugar, porque Raskolnikov inmediatamente se disculpó, muy cortés, de no haber podido asistir a los funerales a pesar de sus buenos deseos. Katerina Ivanovna no le dejó de la mano, lo hizo sentar a la mesa, a su izquierda. A su derecha se sentaba Amalia Ivanovna.
y a pesar de su preocupación constante para que la comida se sirviera bien y bastara para todos, a pesar de la tos que la martirizaba, obligándola a interrumpir la conversación a cada momento, sofocándola, ello le ocurría más que nunca los 2 últimos días. Se dirigía sin cesar a Raskolnikov en voz baja, desahogando así sus penas. Dándole cuenta que su justa indignación se trocaba en risas y expresiones de mofa, jocosas e irrefrenables, a costa de los invitados reunidos, sobre todo de la patrona. De todo tiene la culpa esa urraca. Ya comprende usted a quién me refiero. A ella. Y Katerina Ivanovna le hacía un signo con la cabeza indicando a la patrona. Mírela, ha abierto los ojos como una lechuza. Adivina que hablamos de ella. No puede comprender lo que decimos y por eso pone así los ojos. Por cualquier pequeñez corría a ver a la propia Katerina Ivanovna. La estuvo buscando incluso en el mercado cubierto, llamándola sin cesar señora oficiala, y acabó haciéndosele insoportable, a pesar de que al principio decía ella que sin aquel hombre, servicial y generoso, habría estado perdida. Era propio del carácter de Katerina Ivanovna atribuir enseguida a una persona, cuando la conocía, las mejores cualidades del mundo, elogiarla de tal modo que, a veces, hasta la dejaba confusa. Ideaba en loor de ella diversas circunstancias totalmente imaginarias, y lo hacía creyendo sinceramente y de corazón que las cosas eran tal como ella contaba. Luego, de pronto, se sentía decepcionada y despedía a gritos y empujones a aquella persona ante la cual unas horas antes aún se inclinaba reverente. Por naturaleza tenía un carácter burlón, alegre y pacífico. Los fracasos y desgracias incesantes la habían llevado a desear y exigir furiosamente que todo el mundo viviera en paz y alegría y que no se atreviera nadie a vivir de otro modo, de suerte que la menor disonancia en la vida, el más pequeño fracaso, la ponían inmediatamente poco menos que fuera de sí, hecha un basilisco. Después de las más risueñas esperanzas e ilusiones, comenzaba a maldecir su destino, a romper y tirar lo que tenía al alcance de la mano y a golpearse la cabeza contra la pared. También Amalia Ivanovna había adquirido de pronto, sin que nadie supiera por qué, singular importancia e insólito respeto a los ojos de Katerina Ivanovna. La única razón consistía, quizá, en el hecho de que se había decidido celebrar aquella comida y Amalia Ivanovna ofreció su ayuda cordialmente. Fue ella quien se encargó de poner la mesa, de encontrar manteles, vajilla, etc., y de preparar la comida en su cocina. Al irse al cementerio, Katerina Ivanovna la había dejado encargada de todo. En efecto, todo estaba preparado sin olvidar detalle. La mesa estaba puesta hasta con bastante limpieza. Los platos, los tenedores, los cuchillos, las copas, los vasos y las tazas eran, naturalmente, de diversos juegos, de distintas formas y tamaños, y habían sido prestados por distintos inquilinos. Pero a una hora determinada todo estaba en su sitio. Amalia Ivanovna, comprendiendo que había cumplido su misión a las 1000 maravillas, recibió a los que regresaban del cementerio con cierta sensación de orgullo.
Iba endomingada, llevaba un vestido negro y nuevas cintas negras en la cofia. Aquel orgullo, perfectamente justificado, desagradó a Katerina Ivanovna. Como si no hubiéramos sido capaces de preparar la mesa sin Amalia Ivanovna. Tampoco le gustó la cofia con las nuevas cintas. Esta estúpida alemana quiere pavonearse de que es la patrona y por caridad se ha decidido a ayudar a unos inquilinos pobres. Por caridad. No faltaba más que esto. En casa del papá de Katerina Ivanovna, el cual fue coronel y por poco llega a gobernador, la mesa se servía a veces para 40 personas, de modo que ni en la cocina habrían dejado entrar a una Amalia Ivanovna o, mejor dicho, Lyudvigovna. De todos modos, Katerina Ivanovna decidió no manifestar por de pronto lo que sentía, si bien resolvió en el fondo de su corazón que aquel mismo día